Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Javier Caraballo y quien les habla, Héctor Amodio Pérez, ponemos en marcha el cernidor número 267, correspondiente al día 23 de marzo del año 2026. En el programa pasado traté de trasladarles a ustedes la forma en que, según Sergio Lamana, se financió el MPP. Luego del programa, un seguidor del cernidor, una de las personas que desde hace años me viene siguiendo a través de los medios fundamentalmente, me recordó la existencia de un audio en el que el gordo Sergio, como era conocido, Lamana, contaba con lujo de detalles lo que yo había dicho en forma resumida. Busqué ese audio y hoy lo traigo para que ustedes lo conozcan. Quizás algunos lo hayan visto ya, pero por las dudas vamos a darle difusión. Corresponde al programa Rompecabezas de la radio El Espectador del día 10 de mayo del año 2017, en el que Lamana le cuenta a Daniel Figares cómo se financió el MPP. Hay que recordar que Lamana militaba en los años 90 en el Zonal 4, la cuna del MPP, en la Cachimba del Piojo, en el barrio de La Teja, y conoció de primera mano lo que le relata a Daniel Figares en el programa. Luego de Rompecabezas, Lamana fue citado a declarar y ratificó lo dicho en el programa. El juez que lo interrogó se jubiló muy rápido, se lo advirtió a Lamana además, y quien lo suplantó archivó las actuaciones. Lamentablemente no pude encontrar los nombres de los dos jueces. Así que vamos a escuchar a Lamana, Javier, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos adelante. Rompecabezas. Segunda zona. Amigos, en 2011 el entonces presidente José Mujica concurrió a la Expo Prado y fue increpado por Sergio Lamana, ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Ante todos los medios de prensa y demás personas que estaban allí, Lamana se paró y habló. Pepe, mirame, le dijo. Cuando el mandatario giró su cabeza para observar al individuo que lo llamaba, este lanzó su mensaje. Vos, la tronca y el ñato nos entregaron en la cárcel y ahora entregás el pueblo a las multinacionales, le espetó. Las palabras hicieron que se activara un dispositivo de seguridad y el mandatario, irritado, fue retirado de la rural del Prado por sus guardias. Por otro lado, en abril de este año, María Urruzola publicó el libro Eleuterio Fernández Huidobro sin remordimientos, que adelantó aquí en Rompecabezas, donde se destapa que el MPP fue financiado con asaltos hasta 1998, aunque Lamana sugiere que incluso fue más allá, ya dentro de la estructura del Frente Amplio. Según los testigos, la banda era orgánica y se habría creado a propuesta de José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro. Para hablar de estos y otros asuntos estamos con Sergio Lamana, ex Tupamaro, militante de la Asamblea Popular. ¿Cómo le va, Lamana? No. ¿No? No soy militante de la Asamblea Popular. No es Para nada. No es militante de la Asamblea Popular. No soy. Y es más, voy a decir, ni siquiera soy familiar. Lo escucho bajo, perdón. No soy familiar siquiera de la Charo La Magna, porque ella siempre... capaz que lo confundieron por ahí. Ella siempre lo remarca
Y ella es de sangre azul, yo soy de una rama bastarda de los Lamagna. Ah, ok. Lo digo porque la otra vez se había creado una confusión también y la pobre fue muy mortificada, se sintió muy mortificada. Las disculpas a usted y a los oyentes también por la... Y a la gente de la Unidad Popular, y por favor. supuesto, la Asamblea Popular también, las disculpas por el yerro. Sí, sí. Bueno, Lamagna, lo primero que le tengo que preguntar es, y quiero que le cuente a mí y a la gente, ¿quién era usted como Tupamaro, no? Digo, ¿qué cosas hizo? ¿Qué puede reseñar brevemente, no? Bueno, pero para saber con quién estamos hablando. Ahí está, brevemente. No, yo soy uno de esos tantos anónimos, ¿verdad?, que dio un paso adelante en el momento de la debacle, ¿verdad?, que en cierto momento fue entregado, torturado, encarcelado, ¿verdad? Pero en el momento que yo llego al penal de Libertad, ya tenía muchas de las informaciones que hoy estoy repitiendo. No lo estoy repitiendo desde hoy, lo estoy diciendo desde el año 95 más o menos. ¿Usted estuvo preso cuántos años? Estuve cerca de 5 años en total. ¿De qué año a qué año? Desde el 74 hasta cerca del 79, una cosa así. Ajá. ¿Cómo logró zafar? Disculpe, ¿cómo logró zafar? Disculpe que le haga esta pregunta. No zafé, me condenaron, ajá, ¿verdad? Y a partir de que cumplí la condena, salí. Porque yo qué sé, Agassi, por ejemplo, salió antes que yo que sé, una cantidad de gente, claro, iba cumpliendo condenas e iba saliendo. Además yo era muy joven, claro, era menor cuando me llevaron. Ajá. Y entonces fueron cumpliendo las condenas y se iba saliendo. Se iba saliendo, sí. Y uno tenía que ir firmando en el cuartel durante muchísimo tiempo. Le daban un cuaderno de 200 hojas y uno firmaba. Bueno, o sea que estuvo desde el año 1974 a 1979 aproximadamente. Claro. Sí, 5 años donde fue torturado, efectivamente. No, fui torturado en los cuarteles. Ajá. Después tuvimos una cárcel con mucho apriete, como fue la cárcel de Libertad, ajá, pero que no se compara para nada con la cárcel que pasaron las mujeres, por ejemplo, porque las mujeres sí. Fueron torturadas durante todo el tiempo del encarcelamiento, ¿verdad? Porque las militares, mujeres, estuvieron bastante encarnizadas con las mujeres, ¿no? Es decir, por eso a veces algunos cuando dicen estuvimos en cárceles durísimas, como dicen lo de los rehenes, de todos modos con las mujeres no se compara esa situación. Claro. ¿Verdad? Bueno, antes de hablar del tema de las tupamandas y todo lo demás, usted me decía, porque está bien, el libro de Marichu Rosola no se refiere, ese es solo un capítulo, ¿verdad?, de la información que trae. Allí hay distintas aristas. Una de las que llama la atención, además de esta que decíamos, lo de los robos, es, o las finanzas, como se le dice, es el tema efectivamente de las delaciones, ¿no? Digo, de las declaraciones. Aparecen documentos, aparece un documento de una declaración de Rosenkopf, de Mauricio Rosenkopf, aparece no el documento, pero sí la filtración del contenido de algunas de las delaciones que hacía Eleuterio Fernández Huidobro con respecto a integrantes tupamaros que estaban no presos, ¿no?, que estaban en la clandestinidad, por decirlo de alguna manera, en aquellos años. ¿Eso era así? Sí, eso es así. Es decir, está admitido por todo el mundo desde hace muchísimos años. Es decir, Eleuterio Fernández Huidobro fue el traidor, el gran traidor, ¿verdad? Es decir, él colaboró con los militares durante mucho tiempo en el camino de los militares hacia el poder, ¿no? Yo creo que él era consciente de lo que estaba haciendo. Muchos otros que colaboraron en el mismo proceso, tal vez no. Pero fue una maniobra gigantesca de prestigio de los militares en la que se creó la impostura de los militares progresistas. Esto se repandió dentro del pueblo y dentro del Frente Amplio, y algunos sectores del Frente Amplio y del pueblo creyeron en esta probabilidad. Era solamente una maniobra de inteligencia, ¿verdad? Ahora, él estaba sumamente asustado por la probabilidad de quedarse mucho tiempo preso. Y él creía que estando por la ley civil, ¿no?, y la justicia militar todavía no había entrado el 14 de abril, cuando él fue aprisionado, creía que podía zafar, ¿verdad? Porque afuera ya no había organización que lo pudiera sacar, como se lo habían sacado en varias oportunidades de la cárcel. Uh-huh. Ahora bien, yo no creo que Mauricio Rosenkopf, El Niato, Marenales, Manera Lluveras, no se dieran cuenta de que esto era una operación de inteligencia. Ahora plantean, yo pienso que la idea partió de los militares, pero algunos se le atribuyen a Rosenkopf,
plantean la rendición incondicional del MLN. Y en este cuadro, los militares quieren la entrega de todas las armas y de Sendik. Entonces empiezan a salir de los cuarteles y al mismo tiempo la inteligencia militar los va siguiendo y van atrapando cantidad de compañeros. Esto lo denuncia Ricardo Perdomo. Sí. Porque una de las cosas que dice María Urruzola es que ella escribió un libro de algo que todo el mundo sabe, que hace escándalo, ¿verdad? Pero cada uno de estos hechos ya fueron publicados, o ya fueron dichos, o ya fueron denunciados. Sí, lo decía Zabalza también el otro día acá. Claro. Entonces, este hombre, estos llegan inclusive hasta prestarse a hacer capturar a Sendik. Es decir, porque Ricardo Perdomo también denuncia que la cuestión de los ilícitos económicos, es decir, de la colaboración de ellos con los ilícitos económicos, que también sirven para prestigiar al ejército en vista del golpe de Estado militar, que fue una maniobra que se paró inmediatamente, sirvió para la captura de Sendik. Es decir, salían ellos, la inteligencia militar los seguía, ¿verdad? Y lo fueron llevando. Ahora mi padre, que era militar, me contó en esa época que la captura de Sendik se había dado por la Marina porque había un acuerdo de los militares de no seguimiento y todo eso, y siempre temían estos responsables por los grupos sueltos del MLN y los que estaban en el exterior que pudieran tomar represalia por la ruptura de su palabra, ¿verdad? Tanto los generales Cristi o el coronel Trabal y todos los que se prestaron a esta maniobra. Entonces fueron el ñato, ¿verdad? El ruso, el Pepe Mujica, Marenales y Manera, que llevaron la represión en definitiva a capturar a Sendik. Tanto es así que en una reunión del Comité Central de 1986, Sendik les dice: a ver, yo quiero saber que me diga cuáles de ustedes cuatro, y dice los nombres, ¿verdad?, fue el que me delató al ejército. ¿Y qué le contestaron? ¿Y qué le contestaron? Y se armó un lío terrible, porque, por ejemplo, dice que, cuenta Perdomo, que Eleuterio Fernández Huidobro pensaba que lo iban a matar, e hizo todo un discurso para que no se llegara a la violencia, etcétera. ¿Que lo iba a matar el bebé? Que lo iban a matar otros compañeros que estaban allí en ese comité central. Fíjese lo que dice Marenales, ¿verdad? Sí. En su libro Marenales, escrito por Márquez Sachino. Dice: a propósito de los que hablaron, los que no hablaron, los que colaboraron en la clasificación de presos que se había dado, dice así: refiriendo a mi persona, habla por él, ¿no? ¿Verdad? Creo tener autoridad moral como militante. Ya había sido apresado varias veces, en 2 ocasiones, y fui torturado. Pero cuando fue apresado en el cuadro de la policía, ¿verdad? Donde tenían 24 horas y se terminó la historia. Pero en el último apresamiento, a varios miembros de la dirección no se los torturó, ¿verdad? Pero dice: el bebé militó con todos, con el ñato, con todos. Es decir, que si el bebé había militado, está acá escrito, ¿verdad? Sí. Y se termina ahí la frase. Sí. Si el bebé había militado con el ñato, es decir, que militó realmente con todos. Y por varios años, los compañeros en el penal de Libertad lo tenían al ñato como uno de los hombres que había entregado el MLN. Es decir, su figura entra a despegarse después de la muerte de Sendik, cuando empiezan a escribir esos libros que escribieron con Rosenkopf alrededor del ombligo, prestigiándose y mostrando una guerra como triunfal, ¿verdad? O como un proceso triunfal, cuando en realidad habíamos sido derrotados en poquitos meses, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee esos libros y entra a mirar las contradicciones, las mentiras gigantescas, ¿verdad?, en la que se utiliza a Amodio como el chivo expiatorio de todos los errores cometidos y de todas las faltas y de todas las traiciones. Te dice que construyeron un relato. Claro, se construyó un relato, ¿no? Al punto que inclusive sobre la cuestión de la tregua también se construye un relato. Es decir, se presenta como que pero es un relato para la interna más que para el exterior. Porque ese relato se presenta como que no había otro modo que ayudar a los militares progresistas, porque si no detrás venían sectores que eran fascistas, ¿verdad?, que eran extremistas,
y que eso iba, claro, por supuesto, a tener consecuencias graves para los que estábamos presos y para el resto de la sociedad. Todo eso era mentira. Es decir, los militares famosos progresistas hacían parte de esa operación. Algunos militares tal vez entraron creyendo, ¿verdad? Pero la operación era capitaneada desde la altura por Trabal y por Christie. ¿No? Y por supuesto... Que esos nunca iban a entrar, quédense claro, tranquilos. y además por las agencias norteamericanas claro. y el Mossad. Ajá. Porque acá, en todos estos libros y en todas estas entrevistas, nunca se dice que el Mossad, en esa época de represión... Servicio de inteligencia israelí. Israelí fue muy activo, como sigue siendo hoy muy activo aquí, ¿verdad? Ajá. Y que puso incluso civiles al servicio de los militares, que eran comerciantes, taximetristas, camioneros, etcétera, que los ayudaron a hacer vigilancia y a cuadricular el país. Y que algunos, en el 13 de Infantería, participaron en torturas. Y eso yo lo digo porque en el 13 de Infantería era donde revistaban mis familiares que eran militares, ¿no? Entonces, todo este relato que hace Eleuterio Fernández Huidobro, y que se lo avalan todos los otros, ¿verdad? Tienden a la justificación de su actitud. Claro. Es decir, el palito de la colmena que dice Mujica era un palito completamente corrompido por la traición. Ajá. ¿Verdad? Lamana, para que quede claro, usted dice que Sendik, Belbebe Sendik, sabía, colaboró o sabía que estaba siendo traicionado él. No, él se dio cuenta que fue traicionado. Pero él no colaboró. No colaboró. Es más, se armó una maniobra en el cuartel, ¿verdad? En el que lo cuenta Montero, Pedro Montero, esto. En el cuartel donde le mintieron a Sendik de que de él entrar al cuartel, de él entrar en esas negociaciones, se paraba la tortura. Es decir, le entraron por el corazón a Sendik, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, entra al cuartel, creo que es Martínez Platero, y le presentan un cuadro, pasan por un lugar donde habían preso así a la distancia, todos atados, encadenados, sucios, etcétera, ¿verdad? Como si realmente en ese momento esos dirigentes y esos presos que eran responsables, ¿verdad?, estuvieran siendo torturados, para que Sendik entrara en esta cuestión. Ahora, Sendik fue consciente, a la larga, de que fue traicionado, y que fue entregado, además, ajá, ¿verdad? Ajá. Vea lo que dice, vea lo que dice con respecto a la tortura Marenales, dice. Al ser trasladado al batallón Florida, no me torturaron. A Mujica tampoco lo torturaron, por la forma que fue detenido sin violencia, ¿verdad? Porque al Pepe Mujica lo entregó Lucía Topolanqui, ¿verdad? Lo agarraron por allá por instrucciones y la vía, llegó en bicicleta, iba con 2 granadas colgadas en el cuello y una metralleta, pero no hizo uso de las armas, como había un acuerdo, ¿verdad?, de dirección. Por ejemplo, Sendik cayó acribillado a balazo. Sí, claro. El propio Marenales cayó herido, ¿verdad? No hizo uso de las armas, como había un acuerdo de dirección de caer peleando. Lo mismo pasó con Eleuterio Fernández Huidobro. Fallaron un compromiso. Dice claro, donde no solamente cayó sin tirar un tiro, mientras que la familia que lo estaba cobijando estaba acribillada a balazo abajo. ¿El niato dice? El niato. Estaba en Cámpora y el niato en un refugio ahí, ¿verdad? Pero se entregaron sin tirar un tiro, y lo que es peor todavía, estaba el archivo del MLN allí, y el niato no lo quemó, ni hizo absolutamente nada para quemarlo. ¿Y quién dirigía este operativo? Lo dirigía el comisario más nazi, más recalcitrantemente asesino, que era Campos Hermida, claro. ¿verdad? Y él se rindió a la voz de... Se hizo conocer, soy yo, Campitos. Campitos. Sí. Y Campitos, que cuando agarraron a Sendik fue desaforado a que asesinaran a Sendik, no le hizo nada. Claro. ¿No? Entonces, sintetizando... Agarraron 160 millones de pesos también en ese lugar, que era una plata que era un fondo del MLN, que por supuesto los militares se lo repartían. Sintetizando, entonces, ¿usted piensa que son todos traidores? Sí. Las personas que están ahora dirigiendo el MLN, del Pepe hacia abajo, son todos una banda de traidores. Y es por eso, porque mucha gente está desorientada. Dice, pero ¿cómo estos tipos pueden hacer estas políticas que hacen?
entregar el país a las multinacionales, primarizar la economía hasta hacernos exportadores de palo de eucalipto, porque ellos dicen que exportan celulosa, pero es mentira. La celulosa la exporta Bosnia de una zona extraterritorial, franca, claro, que no zona tenemos franca. nada que ver No es nosotros. Uruguay, es una zona franca. Porotos de soja, carne y hasta vacas en pie. Entonces, multiplicar la deuda externa por 3, sin que haya ningún cambio estructural en el país, nada, cero. Bueno, la corrupción es el camino natural y directo del traidor, ¿verdad? Estos hombres, usted ve, los nenes del presidente, por ejemplo, se enriquecen exponencialmente y nadie dice de investigar esta cuestión. Otra que infidencia hay detrás de todo esto. Se han hecho negocios con los hijos del presidente, como el de la Ceibalita, por ejemplo, sin que hayan licitaciones, o la de la ¿se acuerda la cuestión? La cuestión de la antes en oncología, Vázquez también había hecho. Bueno, y después va a venir el plan Ibirapitá y después vendrá yo no sé cuántas cosas. Ahora están diciendo que la cuestión de la bancarización también los beneficia a través de una empresa que se llama Geocom, con un servicio de esas tarjetas que podría haber hecho Antel, pero que no lo hizo y que se entrega a las empresas, a esta empresa privada, y que al parecer... es una de las empresas que distribuyen los POS. Ahí está. ¿Sí? Es una de las empresas. Sí. Ahí va. Entonces, bueno, otros se asombran por la política exterior del gobierno, ¿no? Entonces, han sido una verdadera puñalada en América Latina desde que vino, asumió Evo Morales, ¿no? Por la primera vez, un indio gobierna en Venezuela. Nuestro presidente no fue. Mientras que estaban todos los países de América Latina, en Argentina, reunidos para rechazar el ALCA, nuestro presidente trataba de firmar el TIFA, o firmó el TIFA, o arregló. Cuando uno mira las revelaciones en Wikileaks, sí, Mujica nos quiso enchufar el tiza, ¿no? Claro, pero Tabaré Vázquez, por ejemplo, conspiraba con los Estados Unidos, ahora que se hace el virgen con la historia de Venezuela, conspiraba con los Estados Unidos para encajarnos el Tratado de Protección de Inversiones, pidiéndole a los yanquis que lo maquillen para poder hacérselo pasar a los sectores de izquierda dentro del Frente Amplio. Wikileaks lo reveló, la comunicación de la Embajada de Uruguay con el Departamento de Estado, reveló todas las conversaciones que habían tenido en secreto con Vázquez, cómo se puenteaba, por ejemplo, a Gargano, con una diplomacia secreta, conspirando contra nuestro pueblo. Es decir, que aquellos lodos de aquella época... aquellas aguas trajeron estos lodos, porque Tabaré Vázquez en aquella época, cuando estos colaboraban, él también colaboraba. Es decir, fue durante 12 años funcionario de la dictadura este hombre. Lo digo yo con mi cédula, ¿verdad? Usted no tiene responsabilidad ninguna en esto. Pero digo, estos hombres colaboraron con la dictadura y ocuparon, en el caso de Tabaré Vázquez, por ejemplo, ocupó un puesto en energía nuclear que habían echado al director acusándolo de comunista, y él fue, ¿verdad? A ocupar. ¿Por qué? Porque era cargo de confianza, ¿verdad? Y era un hombre de confianza de la dictadura. ¿No? Lamana, bueno, me queda claro, ¿verdad? Y creo que a los oyentes también la opinión que tiene de las figuras del gobierno del Frente Amplio. En cuanto a la financiación, ¿verdad? Del MLN, coincide, y no solo coincide, usted va más allá, ha dicho ya en alguna entrevista que los asaltos de las superbandas, que el jefe de las superbandas era Mujica, y ha dicho que, según sus informaciones, este tipo de delitos se hicieron hasta, no como dice, consigna Urruzola en su libro, hasta 1998, sino incluso hasta el 2004, dice usted. Y yo pienso que Urruzola debe tener la información de que esto continuó después, pero debe haber sido prudente porque deben haber algunos plazos de prescripción, etcétera, que no creo que ella haya querido entrar en cuestiones judiciales. ¿A usted cómo le consta eso? Y a mí me consta porque a mí algunas de estas cosas me lo dijeron compañeros en trance de muerte, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, y que habían estado en el lugar. E incluso me llevaron a algunos lugares donde estas cosas pasaban, ¿verdad? Me hablaron de triangulaciones, por ejemplo, de camionetas robadas en Montevideo llevadas a Paraguay, se intercambiaban por drogas. Se traía acá un distribuidor que todavía sigue operando en Montevideo, ¿verdad? Y luego habían ganancias que se repartían, ¿verdad? Ellos no tocaban esos productos, pero habían ganancias que se repartían, ¿verdad? Se siguieron haciendo, por ejemplo, asaltos, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Tanto el grupo de Perdomo, que era orgánico, como los otros que vinieron después, eran grupos mixtos que estaban formados de repente por un militante, pero también por gánsteres comunes. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? Que estas ganancias se dividían. ¿No? Cuando se habla de un monto de 26 millones, yo desconozco el monto, ¿verdad? Pero no me parece a mí disparatado por las necesidades operativas de los grupos y por la cantidad de gente que participaba de esos botines. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Sendik, a la salida de la dictadura, trata de que todos los que tuvieron algo que ver con la derrota del MLN no participaran en las instancias directivas. Salvo Mujica. ¿Pero por qué? Porque Mujica nunca había sido dirigente de nada. Había sido llamado cuando ya no quedaba nadie y estuvo 1 mes o 2 meses, creo, en la dirección al final. ¿Verdad? Y segundo, no tenía opinión política, no tenía nada. ¿No? Entonces, no era responsable de la deriva que llevó a la derrota del MLN. Entonces, a partir de ahí es que Mujica empieza a tener un ascendiente, ¿verdad? Que era desconocido inclusive en las esferas de inteligencia, como relata algunos de los protagonistas de la época, y con la complicidad de Eleuterio Fernández Huidobro, que se había vetado en esa época por su actitud en la dictadura. Y esto lo estoy diciendo cuando estaba vivo, cuidado, no lo estoy diciendo ahora, lo estoy diciendo de cuando está vivo, ¿verdad? Sí. Utiliza a Mujica, es decir, le va dando las herramientas a Mujica, creando el personaje Mujica, ¿verdad? Que va ascendiendo, ¿verdad? En el poder dentro del MLN. Ahora, nada se hacía dentro del MLN sin la anuencia de Mujica. Hasta el final, porque en algunos momentos que algunos de estos gánsteres cayeron presos, Mujica movió hilos para liberarlos. Y algunos que han sido liberados fueron utilizados después como guardaespaldas. ¿Del propio Mujica? Sí, hasta el día de hoy. Propio Mujica. Del propio Mujica o de otros de los personajes de esta cuestión. Entonces, si decimos nombre, Rosadilla colaboró, Bonomi colaboró, ¿verdad? Está hablando de que colaboró con los militares, ¿no? Pero te digo, pero después en esta cuestión. ¿En las bandas también? No, en estas bandas tenían conocimiento. No, ¿verdad? Actuaron. No sé si actuaron, no me consta. Pero estos compañeros, este compañero, por ejemplo, que estaba muy dolido, era un compañero que había estado en la columna del Interior y había quedado medio solo en los montes, luego tuvo un cáncer de esófago, se sentía que lo habían abandonado, nosotros lo ayudábamos y me quiso contar un compañero. Después me fueron contando otros compañeros, ¿no? Ahora bien, el producto de estos robos, que al principio eran el resultado era para todas las tendencias en definitiva del MLN, ¿no? Sí. Algunos fueron utilizados en vida de Sendik, ¿verdad? Para el movimiento por la tierra y contra la pobreza. Se compraron instrumentos de trabajo, se compró tierra, se compró en La Paloma ya unas barcas, etcétera. A la muerte de Sendik, el MLN quiere hacerse con esta plata o con estos bienes, ¿verdad? Y empieza un proceso de tira y afloje, porque Sendik concebía que eso era para el pueblo, era del pueblo, y estos otros lo querían utilizar para el vórtice de plata que representaba el MLN en su estructura en ese momento, porque tenía diario, porque tenía radio, porque estaba en quiebra total, ¿verdad? Y querían esa plata. A lo que estos compañeros, que además estaban en desacuerdo con la línea política del MLN, no querían acceder, ¿verdad? Entonces, el Ronnie Escarcela es uno de ellos, ¿verdad? Ahora, este compañero cuenta, ¿verdad?, que en una reunión en la que él no participó directamente, pero que estuvo presente, pero no era parte de la reunión, se da una discusión de qué se hace con Ronnie y otro compañero al que sentí que había dejado encargado de una chacra, pero que no era del MLN, era de otra organización. Y ahí surge la condena a muerte, ¿verdad? Y que era un verdadero bichinji, Mujica.
Y sin embargo, el ñato, con todo el desprecio que me merece y el odio que me merece, el ñato defendía de que no se hiciera eso. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Ok. Muy bien. Este compañero le avisa al que no era del movimiento, que se presenta inmediatamente en la sede del MLN y le dice, no, miren, los bienes a mí Sendik me los confió para que se los administre, aquí están. ¿Verdad? Ajá. Se los devolvió y por ello salvó la vida, está vivo hasta el día de hoy. ¿No? Bien, Lámana, se nos han terminado los minutos. Bueno. Lamentablemente no le puedo preguntar o me queda pendiente si está al tanto de aquella versión que decía que la estafa de Telechat, aquel programa que salía con chat de personas, también había servido para financiar a los Tupamaros. Pero sí le quiero hacer... Lo desconozco. Está bien, la contestó rápido. Sí le pido un minuto nada más para que me diga, ¿usted cree que estos archivos, que son una especie de toma y daca, y eso se maneja también, los archivos de espionaje, tanto el que se llama archivo Berruti, que se lo pusieron ahí, porque yo digo, ¿cómo va a encontrar, cómo van a dejar eso ahí en el medio para que lo encontrara? Y el resto, el Castiglione, tienen la verdad, contienen esto que estamos hablando con documentos. Contienen trazas de verdad. Ajá. Lo dice Marenales, la Claro. policía sabía todo lo que hacíamos. Ajá. Además, mire, en el caso de Sarli, por ejemplo, y los que mataron a Berríos, estaban en contacto constante y cotidiano con miembros de la dirección del MLN. Ajá. Al punto que cuando tenían a Berríos preso, parece que le pidieron asesoramiento para ver cómo hacían para mantenerlo preso y mantenerlo tranquilo, porque era un hombre incontrolable. ¿No? Berríos. Y ahí va. Y estos miembros de este MLN, no de aquel, porque en aquel hubo mucho sacrificio y mucho heroísmo y mucha entrega, ¿verdad? Sino de estos traidores que se adueñaron de estas organizaciones populares, los asesoraron, ¿no? Mire. Entonces, ¿qué pasa? Por eso los expurgan. Por eso ponen a la mujer del ñato de repente como custodia de eso. Por eso entran solamente personas elegidas. Y eso ya no creo que quede nada de las verdades esas. Claro, ¿no? claro. Yo he pedido por todos los medios que he podido parar en un banquito de que se preserven, que se multipliquen, que se copien, ¿verdad? En muchas versiones, en muchas cantidad, Sí, sí. para que no se pierdan. Tal Pero no cual. sé, no hay garantía. No, yo creo que se lo van a comer entre los milicos y ellos. Les digo así nomás, los archivos se los comen. Antes de que los conozcamos se los comen, se los digieren todos. Sergio Lamana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Bueno, como han visto, Lamana hace un recorrido bastante exhaustivo de la trayectoria, no solo de Mujica, no solo del MPP, sino también las actuaciones de Fernández Huidobro. Así que saquen ustedes sus consecuencias. Y seguramente el jueves tocaremos otro audio que tiene relación también con este tema, para que ustedes vean que es un tema que se ha hablado mucho, que se ha documentado bastante. Tenemos entre medio el reportaje a Vica Font, publicado en el diario El País por Paula Barquet, y todas esas actuaciones y todos esos hechos quedaron absolutamente en la nada. ¿Por qué será? Bueno, yo creo que en ese momento el poder del MPP y el poder de su cabeza visible, José Mujica Cordano, era enorme. Y el temor a las represalias del MPP era enorme. Así que seguiremos con este tema 1 o 2 programas más para terminar de redondear lo que ha sido la mafia establecida dentro del movimiento de Participación Popular, que como organización mafiosa también fracasó, porque hasta ahora las organizaciones mafiosas han permanecido en el tiempo y el MPP va camino de su desaparición. Así que por ahora nada más. Espero que vuelvan a ver el programa si les quedó alguna duda.
porque lo de la mana no tiene, verdaderamente, no tiene desperdicio. Nada más. Sí. Tengo un par de No, mensajes. que como dijo José Mujica cuando fue a ver al general Miguel Dalmao en el hospital militar, la justicia estaba así. Y sí, la tenían inclinada. Ah, Pero porque el sistema político, porque cuando pasa todo esto, el Frente no había ganado todavía. Antes, cuando están los robos y todo eso, no había ganado. Tenían la Intendencia de Montevideo del 89. Pero le generaban el miedito, y eso lo dice Ricardo Perdomo. en el reportaje en de el los dos reportaje, demonios. Exactamente, dice, no, querían usar a mí para imponerle miedo. ¿Y vos te pensás que no le impusieron miedo al sistema político? Querían seguir cobrando los suelditos. Y si ustedes hacen una comparación, muy lineal lo mío, ¿no? Imagínense 8 y 9 de febrero, que para mí fue el golpe de Estado, 8 y 9 de febrero, correcto, fue el golpe de Estado, y después llegamos al 27 de junio, ¿no? Ahora, entre el 8 y 9 de febrero, seguían maquinando el sistema político, la gran mayoría, no todos, había grandes excepciones, para derrocar a Bordaberry y generar un triunvirato. Lo dicen en todos lados. Ahora, cuando le sacaron el sueldito de senador y diputados... Pero no los militares. No, los civiles. Está, los civiles. Los civiles. Por eso, pero hay que Tiene usted decirlo. razón, muy bien. En Muy bien la febrero, apreciación. eran los civiles los que estaban a la cabeza para sacar a A Bordaberry. sacar a Bordaberry en febrero. Está. Ahora, cuando les toca en junio y dicen nos sacaron a nosotros y dejamos de tener sueldo y tener poder, ahí dijeron que era un golpe de Estado. Ahí dijeron que era un golpe de Estado. Cuando venía diciéndolo Jorge Valle que iba a generarse un golpe de Estado y terminó preso por los militares, que fue el gran error de Bordaberry, haber permitido ese disparate. Bordaberry tenía que haber bloqueado eso. Y si No no, lo sabía. Bordaberry no sabía lo que tramaban los militares Pero no, en el Florida. Está bien, pero vos no les podés permitir que te lleven preso a un referente de la oposición y de su propio partido. Pero por solo el hecho de decir que estaban craneando. Es como que mañana digamos nosotros... Todas las negociaciones se hicieron a espaldas de Bordaberry. Yo estoy de acuerdo. Sí. Que vos en eso tenés razón, pero vos, un senador, un diputado, hoy y en el año ese, tenía derecho a decir lo que quisiera y no podía ser juzgado. ¿Está bien? Por sus fueros. Sí, eso sí. Y Bordaberry lo permitió. En ese momento tenía que chocar con los militares. Y capaz que si chocaba no pasaba nada. Bueno, o pasaba más rápido. Sí, bueno, en el documental está que fue lo que Sí, pasó en ese forcejeo. Pero exacto. además, eso pasó en octubre. Pero en julio, Selmar Michelini ya lo había dicho en el Senado, e incluso no solo lo dijo en el Senado la respuesta de los representantes del gobierno del Partido Colorado dijeron que no iban a transar con terroristas, ¿no? Ahí está, ese punto uno. Y el discurso de Michelini en el Senado fue publicado por el semanario Marcha. ¿Mm? Y entonces allí sí, lo que yo dije, además, dice Michelini, ese es el título, lo que yo dije era cierto, hubo tregua, ¿no? Y tampoco nadie le dio bolilla. De julio saltamos a octubre y ahí seguía. Pero después que metieron preso a Valle, ¿qué iba a pasar más que un golpe de Estado? Exacto. No puede pasar más nada. Pero a ver, ¿no? Cuando asume, y esta entrevista la hizo Álvaro, y voy a ser cuidadoso para no revelar algunos detalles del documental. Cuando hace una entrevista Álvaro a Juan María Bordaberry, cuando asume y va a la Asamblea General, 1 de marzo a hacer el discurso. 1 de marzo de 1972. 1972. La entrevista es del año 2004. Exacto. ¿Qué le gritaba Erro al presidente electo cuando estaba haciendo el discurso de entrada? A ver, ¿qué le decía? No llegás a agosto. No llegás a agosto. Ahora, dígame una cosa. ¿A alguien se le ocurre el primer día de ejercicio de un presidente electo constitucionalmente gritarle no llegás a agosto? Es porque ya estaban preparando tirarlo para afuera. Lo estaban obligando a Bordaberry, que fue un error el de él. Yo estoy de acuerdo que fue un error. Asociarse con alguno para mantenerse en el poder. Y lo terminó haciendo con los milicos. ¿Está bien? Hubieron otros que dijeron, no, me voy para casa. Algunos militares que se enfrentaron a la situación y dijeron, no,
Bueno, Soy el- Venancio Caballero, los demás no sé si se fueron para la casa, ¿no? Bueno, yo le estoy diciendo el vicealmirante Sí. Zorrilla. Sí, está bien, pero digo, después del golpe, muy poco se fueron. No, el hombre resistió hasta que vio que Bordaberry fue a Boisolanza a charlar con ellos. Pero está. Yo tengo algunas discrepancias con eso. A Bordaberry, las Fuerzas Armadas lo puentearon desde el mes de junio del año 72 Sí. hasta el 7 de julio del mismo año, en el que las negociaciones por la tregua se rompen. Sí, ahí está. Y se rompen a raíz de la contrapropuesta que el MLN presenta, que era, se entregaban, se dejaban las armas de lado, siempre y cuando el gobierno llevara adelante un plan de gobierno, una propuesta, que era el plan de gobierno del MLN. Ahí está. Entonces, el MLN, los militares, Gravina se levanta de la reunión y dice, yo creí que venía Es otra a cosa. discutir la rendición incondicional y ustedes me presentan un plan de gobierno. Entonces se va. Entonces ahí se rompen las negociaciones. Gravina era el comandante del ejército. Ahí Entonces está. los militares van a plantearle a Bordaberry que el MLN está dispuesto a rendirse, siempre y cuando se le concedan algunas prerrogativas. Ahí está. Y Bordaberry dice que no, Sí. Yo le cuento la conversación. pero las negociaciones ya estaban rotas. Claro, yo le cuento la conversación porque me la contó Bordaberry. Fueron el general Esteban Cristi y el general Gregorio Álvarez. Entonces, Álvarez estaba en todas. Sí, Cristi le dice a Bordaberry, presidente, bueno, hemos llegado a un acuerdo con el directorio Con de el Tupamaro, directorio, sí. ¿no? Con el directorio le decía. ¿Y qué acuerdo? No, bueno, que es lo que acaba de decir Amodio. Y Bordaberry le dijo, de ninguna manera, que entreguen todo y si tienen que ir presos van presos y si no, que tienen que ir a la justicia y si no, bueno, lo sueltan, pero nada. Una vez Rosenkopf me dijo que Bordaberry por esa respuesta había sido el culpable de que no se solucionara la situación. Pero bueno. Sí, el Niato después escribió en la tregua armada echándole la culpa al sistema político. No, la tregua, Pero es ridículo. la tregua se rompe porque el MLN presentó una contrapropuesta que era inaceptable. Exacto, pero aparte no solo eso, Pero atacás era el así. sistema republicano y democrático, no estoy hablando del sistema de los políticos conceptualmente individuales, sino el sistema, querés llegar al poder o implantar una idea para que el poder lo aplique, no por las urnas. Eso es así. Hay un militar, Ego Correa Luna, que me facilitó el documento ese que le fue incautado a José Mujica, donde está Todo el detalle, está el proyecto. En detalle, todo el proceso que siguen las negociaciones. El informe del Niato, cómo se toma contacto, la contrapropuesta, exacto. No es fácil. Yo tengo algunos mensajes y Alvarito tiene temas interesantísimos que vamos a hablar. El 061 dice, hoy los estoy siguiendo en vivo. Son las 23:40 aquí, pero seguro me van a mantener despierto. Sigan España. adelante, saludos. España. Exactamente. 4 horas de diferencia. Característica más 45. Jorge dice, buenas tardes señores, soy Jorge de Parque Miramar. En vez de gastar los aproximadamente 189 millones de pesos, no, 189 millones de dólares en el túnel de 18 de julio, hacen algo más económico, sacar los Ricarditos y las bicisendas y desviar la mayoría de las líneas de ómnibus que vienen de 8 de octubre y que circulen por Avenida Uruguay, que es muy amplia. Avenida Italia tiene solo la línea 21, Avenida solo el 60. Recuerden que el intendente Arana achicó la calzada en el centro y amplió las veredas para mayor cantidad de vendedores ambulantes. Saludos a todos ustedes. Interesante lo que dice. Igual Sí, yo creo... nos sobre están este mandando tema- mensajes de varios puntos del territorio nacional sobre este tema que se quiere hacer acá en Montevideo, ¿no? Claro. Pidiendo, si se quiere, explicaciones, porque bueno, la gente viene acá y a ver cómo...
cómo va a ser ese negocio, ¿no? Pero, a ver, yo estoy a favor de un túnel, pero no para los ómnibus, que ese es el problema. Yo quiero un metro Sí, claro. que venga de Tres Cruces hasta la Plaza Independencia. Y un tren-tram por arriba aéreo, por 8 de octubre, y otro por Avenida Italia hasta Avenida San Anastasio. Sí, Eso sí. es lo que digo yo. Sí, Ahora, pero hace- hacer un túnel chiquito. Hace 35 años que tenían que haber empezado a hacer eso. Pero mirá, yo hace varios Se ríe la gente del exterior Sí. cuando uno le dice que acá no hay subte. Exacto. Sí, ¿cómo no hay subte? Se empiezan ¿cómo a reír. Seguro. como, Pero vos querés diciendo, algo peor. ¿Dónde viven No lo vamos a ustedes? tratar hoy, porque capaz que lo Sí, trato sí. después el tema tuyo. Sí, Pero yo no. tengo unos planos ahí, que lo tiene Javier, que no sé si se acuerda de ellos, porque hace varios días que se lo mandé, de un proyecto de la Intendencia de Andrés Martínez Trueba. Cuando lo veas te morís. No sé si los tiene. Él lo va a buscar y si lo tiene, si no, yo se lo paso para otro día. Acá sale el 4:45. Hola, se sabe cuándo sale el documental y sigan así derribando el relato. Bueno, yo voy a dar mi opinión. El documental estamos tratando de sacarlo en este año, bien, porque se cumplen los 50 años de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Guaylos y Barredo, porque son 4 fallecidos uruguayos, ¿no? Guaylos con su señora, Barredo y Michelini Claro. y Gutiérrez Ruiz. Porque vamos a empezar a emparejar el cuadro, ¿no? No, son 4, no 2. Son Siempre, 4, por eso siempre digo. se nombra 2, pero son Seguro, 4. por eso, como son 4, estamos apuntando a los 50 años, ¿no? Que es para que salga. Lo que pasa es que yo les adelanto. ¿Se acuerdan que le dije que iban a ser 3 o 4 capítulos? Van a ser 4. Ya está garantizado. Porque parece mentira, pero cuando estás llegando al final, te aparecen cosas que decís, no las puedo dejar afuera. No, Sí. primero íbamos a hacer un documental de 1 hora. De una hora, sí, no. 120 minutos, habíamos dicho, entre 90 y 120. Sí. Y ahora estamos llegando A a las 4 horas. las 4, sí, vamos a estar ahí. No, 3 horas y poco. Pero 3 horas y hoy, poco, para sí. que ustedes sepan, muy temprano en la mañana vamos a editar. Hoy los 3 estuvimos con María Con Veloz, María. estuvimos grabando algunos audios que faltaban. Voz en Faltaba off. voz en off, producto del material que nos llegó en la última semana y que habíamos masajeado durante varios meses. Claro. Ya, Sabía y- que existían, ahí- pero no aparecían. Y después que llegó, había otro detalle a tener en cuenta y lo pedimos. Y llegó. Seguro, está complicado. Y entonces, cuando llegó ese otro, se ocurrió otra cosa. Y estaba bien, Horacio, y estamos en eso. Y después, por ejemplo, hoy, después de estar hasta las 2:30 de la tarde, Sí, muy cierto. después hay que preparar el programa y la verdad que no, en mi caso, trato de hacerlo, pero no es una cosa fácil de preparar lo que uno realmente quiere, porque no da el tiempo para leer y buscar. No, es cierto. Porque no es agarrar el diario y salir a buscar, no, y leer lo que está, sino que hay que buscar detalles. De todas formas, si no sé si quiere leer las cosas, ya puedo ir a... Tengo un par de Sí, mensajecitos. sí, Tengo uno, el 629, dice, lo que cuenta es una historia referida a lo que pasamos recién, ¿no? Lo que cuenta es una historia archiconocida, pero el MPP sigue siendo la fuerza política más grande de este país. El Uruguay culto terminó en los 60-70. Después de eso, la mentira, el adiestramiento hizo su trabajo. Expresa el 629. El 069 dice, buenas noches, No, lo señores. hizo después de 1985, Sí. cuando el MLN falsea la historia para ocultar qué pasó entre 1970 y 1972. Exacto. Pero no- Oculta la verdad. no fue el único, ¿no? ¿Eh? Que no fue el único que falsea. No, fue pero, el único. No, pero, hay por lo menos 3 bloques pero grandes. digamos Sí. que la repercusión, Dentro de la por izquierda. lo menos desde mi punto de vista, la repercusión más grande es porque Sí, sí, el no, está MLN bien. tomó las armas, Sí. hizo lo que hizo, tuvo la incidencia que tuvo y se sigue reivindicando de alguna forma al MLN cuando se dice que hubo un presidente que fue Tupamaro. Sí, hubo un presidente que fue Tupamaro. Lo que no se dice, ¿por qué fue presidente? Porque no se conoció la historia, lisa y llanamente. Es que vos viniste tarde. Si se hubiera conocido, yo creo que Mujica jamás
hubiera sido presidente. Hubiera Ni el sido- MLN hubiera tenido en el Frente Amplio el peso que tuvo. Ni Tabaré Vázquez hubiera sido intendente. Y así por el estilo. Sobre lo que dijo el televidente del 629, Sí. yo estoy de acuerdo con Amodio. Ya creo que así como está el MPP ya no existe como tal. Muerto el perro, se acaba la rabia, ¿no? Sí. Ya no está Mujica. Y miremos para atrás. Pachequismo, Sí, no, después que murió Pacheco. wilsonismo, Sí, sí. el movimiento de Rocha, al no estar Carlos Julio Pereira. Y podríamos seguir y seguir, ¿no? Claro. Asamblea Uruguay no existe. ¿eh? Es un pibe decorativo que No, pusieron no, en el y Ministerio bueno, de sí. Educación y Cultura Y bueno. y que fue que en el periodo pasado hablaba de narcogobierno, pero ahora está calladito. Me refiero a José Carlos Maía. Claro. ¿Mm? La serpiente artiguista está en una misma situación. No está Arana, que era una figura, si se quiere, decorativa, pero era Arana, No, no, y pero tenía su peso respetado, intelectual. seguro, y respetado entre los intelectuales. Es decir, que cuando ese líder no está, Ya no es lo mismo. no es lo mismo. Ya no sos más mi Margarita. No, le digo. claro. ¿Mm? Y pasa con lo mismo que la lista 15. No está Claro, Jorge, Y sí, ya no es la misma, ya no está. seguro. Está muy Entonces, golpeado. como ven, es una catarata de personajes políticos que tejieron la historia de este país en los últimos 50 años, que ya no están, y sus grupos no están. Correcto. Porque si a alguien le pregunto, hay varios, por ejemplo, en el Partido Nacional que se identifican y dicen, yo soy wilsonista, le preguntás qué es, No sabe. y no saben qué es, porque además la impronta de Wilson, la última impronta fue el tema de la ley de caducidad, y no defendieron a Wilson cuando en el 2011 el Frente Amplio violó la Constitución, violó todo, ¿no? Bueno, hasta que dio un golpe de Estado técnico. Sí. Un golpe de Estado en serio. ¿no? En serio, de verdad. Sí, en la actualidad alguien podría pensar que el Partido Comunista sería la excepción. Sí. Pero el Partido Partido Comunista tiene cualquier cosa menos carácter sí. comunista. Sí, sí. Sí, es comunista capitalista, ¿no? No, ni- Enamorado. Ya de son la plata. todos burgueses. Es Sí, ahí espantoso. está. El 069 dice, buenas noches, señores Héctor Amodio Pérez, Álvaro Alfonso, Horacio Lampariello. Un saludo desde el Dorado, 18 de mayo, Las Piedras Canelones. Estoy, a mi desconocimiento, dice, estoy en desacuerdo con hacer modificaciones del 18 de julio, perdónenme, dice. Lo que pasa es que hay una realidad. El tránsito no resiste más la ciudad vieja, no resiste más No resiste más Montevideo. Montevideo en general. Ya no hay lugares donde estacionar, hay que darle algo, una tentación a la gente para que deje el auto en la casa. Pero vos no le podés dar los ómnibus como te lo dan ahora. Claro. ¿Está bien? Que te ponen el solo bus y los ves que se rebasan entre ellos, porque tienen una anuencia de la Junta Departamental para que el ómnibus puede ir por solo bus y salir de solo bus. Solo bus. Mientras que los autos y las motos no pueden ir por dentro de solo bus nunca, a no ser los últimos 100 metros antes de doblar a la derecha. Tenemos Marcelo que dice, buenas noches a todo el equipo. Muy bueno el programa como siempre. Como acotación hay que recordar que el expresidente Bordaberry era un caso especial en la política uruguaya. Él era el segundo en el movimiento ruralista con Benito Nardone, entre paréntesis Chicotazo. Al morir Bordaberry se retira sin querer tomar su lugar. A mi opinión, esa acción demuestra el poco interés por el poder que tenía. Después es llamado o buscado por el Partido Colorado. Coincido con Marcelo. Sí, a Marcelo le decimos que en el documental lo que él está planteando Sí. está la respuesta de boca de Bordaberry. Es verdad, ¿No? es verdad, ¿No? es verdad. Porque aparte le dijeron cada cosa. Sí. ¿Y quién se las dijo todavía? Sí, Porque no ahí era está. ningún peludo Sí, que sí, se no, lo claro, dijo. no, Estamos de de acuerdo, ¿no? Sí, sí, y claro. no voy a decir quién le dijo, Sí, ahí está. vos tenés que dejarnos a nosotros. Sí. Este oficio lo conocemos nosotros. Y no se lo voy a decir quién lo dijo. Cuando lo vean se desespera. Álvaro. Ustedes vieron que yo creo que el Frente Amplio intentó suicidarse esta semana a nivel internacional. El presidente de la República en el CELAC con Petro Se echó una siesta. ya olfateado, bueno sí, pero más allá de la siesta, ya olfateado desde Estados Unidos de su relación con el narcotráfico, ¿no? Correa acá en la vuelta, ¿no? Sí, Hotel Y, Carrasco. ahí está.
Y Fernando Pereira y su equipo alabando a la dictadura cubana, sí, que para ellos es una democracia diferente. Sí, ¿no? ese es el Tenemos verso. que entenderlo, eso es una Sí, democracia sí. diferente. Y democracia diferente fue la que planteó Bordaberry. Claro, pero lo que quería marcar es que en la delegación fue un bancario. Un bancario fue. Claro, pues, en Cuba no se puede andar con los dólares para arriba y para abajo como acá. Fue un bancario, ¿no? Un bancario de AEBU, ¿no? Pero espere un poquito. y entonces, dirigente de AEBU. Seguro que Pero dirigente del Frente Amplio en algún lugar, ¿lo conocemos o no? Nunca había sentido su nombre. ¿Y del PIT-CNT tampoco? Sí, tiene que ser. Bueno, del no, pero PCNT. digo, en la mesa central del PIT-CNT no lo Sí. escucho yo a ese bancario. No. ¿Un Bueno, bancario? sí, un bancario. Y entonces, que podemos hacer la pregunta, si se quiere irónicamente, ¿usted la quiere hacer o la quiere Si hacer? no, yo el otro- No, le cuento cómo es en Cuba. ¿A qué fue un bancario? Seguro. ¿Habrá ido a enseñarle cómo sacar la guita? Sí, en Cuba, ¿Cómo lavar plata? ¿Qué le va a enseñar el hombre? Cuba hay una... Esto es una pregunta, ¿eh? Sí, no sí, es una hay- afirmación. En Cuba, siempre Fidel Castro tenía un lugar donde una caja fuerte donde tenía guardado todos los secretos, es decir, todas las operaciones encubiertas de los cubanos a nivel internacional de la inteligencia. Ah, no sabía ¿No? eso, ¿sí? O sea, sí, aparte. Más lo de los bancos, donde era el dueño de decir acá se guarda y acá no se guarda. Cuando los secuestros de los BOR en Argentina, Opa, mucha guita, ¿no? sí, inicialmente fueron 100 millones de dólares que pidieron cuando se dieron los secuestros, Operación Mellizas, así se llamó, por parte de los montoneros. Y un detalle para el Uruguay y para una foto que ustedes ven en los 20 de mayo. Es muy firme que el primero que hizo la llamada de los montoneros para pedir el rescate, pedir los 100 millones de dólares, fue el señor De Gregorio, un dirigente muy importante montonero que cuando entraba al país fue detenido en Colonia porque traía un bolso y y un termo y ahí tenía un arma y una cédula falsa. O sea, que lo agarró la Armada. Lo agarró la Armada y lo trajeron al FUSNA. Yeah. Ahí fue interrogado, supone que no habló, entonces dijo de un contacto, que tenía un contacto acá. Fueron a ese contacto y no era un contacto, él quería escapar y le pegaron un tiro. Y lo llevaron al hospital militar y después lo entregaron a Argentina. Está probado que lo entregaron. Y desapareció en Argentina. Sin embargo, el señor Arrandonea ha circulado en los 20 de mayo con la foto de Gregorio. Pero De Gregorio no desapareció acá, desapareció en Argentina o en la mitad del río. Porque yo le he preguntado a dos o tres que estuvieron ahí en la vuelta. En el negocio raro ese. Seguro, y le digo, sí, muy bien, vino el helicóptero de la Armada Argentina, se lo llevó. Ahora, llegó al otro lado, porque capaz que vio que estos los tiraban ahí en la mitad del río. Lo cierto es que fue entregado por Uruguay a Argentina. Sin embargo, está el cartelito y eso genera confusión, porque no es una persona que desapareció en nuestro país. Más allá que es un desaparecido. No 30.000, pero sí los números también están en el documental, los números exactos de lo que ocurrió. Y entonces, cuando se produce el secuestro y le dicen que quieren 100 millones, uno de los hijos dice, pero ustedes saben qué espacio tienen que tener para juntar todo ese dinero. Y los tipos no sabían. Entonces después no sabían dónde poner la plata. La estaban guardando en cajones del vino Norton. Y le pidieron una ayudita a Fidel. Para sacar la plata. Seguro. Y este libro de María O'Donnell, que Argentina, Bien. una gran investigadora. Además, a mí me gusta porque mete documento por todos lados. Cuando está todo documentado. Acá nadie puede decir que no es lo que está escribiendo, ¿no? Y eso es lo que me gusta. Y eso es lo que tendría que hacer la cátedra universitaria. De que todo lo que habla lo ponga en documento. Si y se llama documentarlo, va preso. Bor y Quieto. ¿Quién es Quieto?
Quieto era uno de los integrantes del grupo montonero, aunque no era de ellos, pero se sumó allí. Después fue calificado como traidor por los propios miembros montoneros. Y entonces le voy a leer cómo en la última parte, digamos, de lo que escribe del viaje de Firmenich, que fue el que hizo la negociación. La negociación les fue de Castro, ¿no? Le fue a pedir si podían guardar la plata en Cuba, en La Habana, ¿no? Y dice los Petty, que es los Petty era una cosa que se llamaba preparación especial de tropas irregulares, en las cuales eran entrenados uruguayos y argentinos. Uh-huh. ¿Y por qué lo nombra acá? Porque se peleaban entre ellos los argentinos, y los cubanos no podían creer. Es más, en un momento martillaron el arma para matarse entre ellos los argentinos. Dice, los Petty se siguen dictando en 1975 cuando Firmenich llega a Cuba con su novia, aunque su viaje tiene otras prioridades. El embajador aragonés, esto en Argentina era, que mantiene una relación personal con algunos jefes guerrilleros, ha escuchado atentamente al montonero, una y otra vez para que vaya si ha insistido Mario hasta que terminó por convencerlo. Castro, Fidel, ¿no? A su vez le creyó a Aragonés y lo autorizó a coordinar el viaje. Ahora Mario está ahí, delante del mito viviente, con la negrita era su novia, con la cual tuvo varios hijos, y su argumento reiterativo, quien encarna la verdadera traición a Perón, es la viuda, y no ellos, los jóvenes revolucionarios. Es decir, que fueron a decir que la traidora era ella y no Perón cuando llegó a la Argentina. Al regresar, sin concederle el mérito a Aragonés, Firmenich comunica al resto de la cúpula triunfal: he negociado personalmente con Fidel para que su gobierno reciba en depósito una parte de los fondos. ¿Cuáles eran los fondos? El secuestro de los morros, ¿no? Millones de dólares de lavaban la guita seguro, en la isla. Pero hoy de lo que le llevaron a Fidel deben ser unos cerca de 300 millones de dólares, ¿no? Raúl Magario siente algo parecido al bienestar. ¿Por quién era Raúl Magario? ¿Era el que tenía que poner la plata para acá? ¿O cómo lavarla, no? De todos los chorreos que hacía. El alivio que le trae esa noticia es difícil de entender para los demás. Igual que la columna norte, cuando se desprendió de Juan, ahora la división de finanzas se va a sacar un gran peso de encima. Ya no tendrá que custodiar las cajas de Norton con dólares, que irán directo a la sede de la Embajada de Cuba en Buenos Aires para salir en valijas diplomáticas. Esto de aquí en más me parece que esto tenemos que hacerlo nosotros para que ustedes puedan entender después el documental, porque hay cosas atadas. 2 funcionarios de la embajada cubana fueron asesinados por la banda de Gordon porque creían que en un auto de la embajada en la cual ellos tripulaban iba la guita y ya ven por qué, ¿no? Ya ven por qué la sospecha, ¿no? Fueron directo, dice María, a la sede de la Embajada de Cuba en Buenos Aires para salir en valijas diplomáticas. Como no hay vuelos directos, y miren, todo esto como contar que uno empieza a atar y dice, no puede ser que todo sea así. Como no hay vuelos directos entre Buenos Aires y La Habana, las escalas se encomendarán a la Convención de Viena, según la cual la correspondencia de embajadas y consulados viaja puerta a puerta y eso incluye a las aduanas intermedias sin que se revise su contenido. Estaban desesperados porque no revisaran las valijas. No, pero miren dónde fue, por dónde pasaron. En América del Sur, Lima ofrece la mejor conexión aérea con la isla, reflejo de la cercanía política entre el castrismo y el gobierno del general Juan Velasco Alvarado de Perú, los peruanistas, ¿no? El que dio el golpe de Estado en Perú. Una vez más, Aragonés, de vínculo estrecho con su colega, embajador de Perú, Antonio Núñez Jiménez, jugará un papel capital en el movimiento de dinero. Se ocupará de que los billetes embalados en las valijas y los bolsos que usa la diplomacia en sus traslados salgan en 3 tandas espaciadas para no llamar la atención. Dice que a nivel diplomático andaban abajo el brazo con los dólares. 3 tandas de 5 millones de dólares cada una, 15 millones de dólares en total. De aquella época, ¿no? En Lima se encuentra el periodista Horacio Berbisky, miembro de Montoneros desde 1972, ex editor del diario Noticia, discípulo de Rodolfo Walsh y miembro del Servicio de Información. Aunque años más tarde lo señalarán como una pieza clave en la coordinación del movimiento del dinero, dirá que se encontraba invitado
por el gobierno de Velasco Alvarado y que no tuvo ningún papel en el asunto. En Cuba, las valijas van sin intermediarios al Ministerio del Interior, al despacho del viceministro José Abrantes, quien tiene la tarea más delicada que pueda recaer sobre alguien en la isla, la seguridad de Castro. Abrantes asigna el tema del dinero montonero a las tropas especiales bajo el mando del brigadier Pascual Martínez Gil, el enlace del gobierno cubano con los grupos guerrilleros alrededor del mundo. Nunca les han pedido nada similar, pero una vez que les llega la orden de cooperar ofrecen máximas garantías. Martínez Gil en persona recibe los fondos y Filiberto Castiñeiras, Felo le decían, su asistente de mayor confianza, supervisa hasta el menor movimiento. Cada vez que ingresa una remesa pide ayuda para contar los billetes. Corroboraron el monto declarado por montoneros y guardan los fajos numerados en una caja fuerte gigante junto con los documentos reservados de las operaciones especiales de Cuba en el exterior. Los dólares quedan a salvo, pero no van a generar los dividendos de un plazo fijo o de alguna otra inversión. Un pensamiento muy capitalista que atormenta a la cúpula montonera. El impedimento más evidente para conseguir que devengan intereses es la prohibición para la circulación de la moneda extranjera de Cuba. ¿Qué fue a hacer el de AEBU? ¿No? Porque, ¿En serio? aprender eso se irá para aplicarlo después acá. Bancario. Y agrega, ya termina, pero existe otro, más universal, poner a trabajar el capital en el sistema financiero exige que ingrese con una procedencia verificable. En la caja fuerte los montoneros no van a sufrir una pérdida de valor ni por asomo equivalente a la que padecen los pesos argentinos, pero con el correr del tiempo el capital se depreciará indefectiblemente. Están mejor que antes, pero todavía ambicionan algo más. Las dudas se potencian. Ahora, en la cúpula de Montonero, la dependencia de Cuba es excesiva, juzgan los dirigentes. Se supone que solo custodia el dinero y que la decisión sigue siendo de su dueño, pero en la práctica no se ve así. ¿Qué pasó? Al parecer Fidel Castro no le devolvió nunca la guita. ¿Y qué pasó? Y queda atado Uruguay a esto porque en el indulto que da Menem en el año 1989, es decir, el indulto fue para Montonero, Fer, para las juntas militares. Todos. Claro, e incluso para Gabazo, Cordero, etcétera, Silveira también, que nunca estuvo en Buenos Aires, pero igual estaba en la lista, y también fue el indulto. Y 3 jefes montoneros, 3, antes de que se diera el indulto, porque si iban a Argentina los tenían que tomar presos, estuvieron viviendo en Pocitos, en Uruguay. Un pedido de Menem al gobierno de Sanguinetti. Y custodiado, o por lo menos vigilado, por 2 conocidos militares a los cuales se acusa de represores. Que no vaya a dar los nombres, porque si no estamos contando todo el documental. Pero para que vean cómo está todo atado, lo que pasó en Argentina y lo que pasó en Uruguay en esa época, incluso en Perú. Se da cuenta que pasan... a Wilson Ferreira se fue a Perú desde Argentina, porque le decían que le iba a pasar algo y finalmente no le gustó, porque era una dictadura. Eso lo dijo el propio Wilson. Claro. No gustó, que vivía bien en dictadura y volvió a Argentina. Sí, tal cual. Pero la cosa es, creo que el Frente Amplio se quiere suicidar, ¿no? Porque está a mí con me todo extraña la del bancario. Sí. Yo no sé, porque en representación de qué va. Porque fue la exdiputada Ana Olivera. Bueno, una exdiputada. Sí, que se hizo comunista en París, en Francia se hizo comunista. Está bien. La reclutaron allí. Indudablemente toda la delegación tenía que ir con comunistas, que va a llevar otra cosa, que para pelearse con Díaz Canel. Sí. Yo no sé, pero llevar un bancario, a no ser que vayan a hablar de plata, no me cierra nunca nada. Pero bueno, son dudas que me genera. Yo tengo algunos titulares que me encantaron. Dice, tenemos algo más de Cuba, el video de este compañero Silvio Rodríguez, que fue a buscar el fusil para... ¿lo quiere pasar? ¿Lo tenemos ese? Vamos a pasarlo, así le damos un poquito para retocar Cuba. Que hay varias cosas más para Cuba. Vamos con eso que está lindo.
Acá y bueno, incluso Silvio Rodríguez el año pasado estuvo cantando acá en Uruguay, ¿no? Cierto. Y visitó al Pepe. Sí, pero eso, Silvio Rodríguez, según lo que está publicado en este libro, y no es según lo que está publicado en este libro, sino lo dicen los documentos que se presentan en este libro, deberíamos ir al año 1985, cuando la CIA tuvo el aval para operar contra el servicio secreto cubano. La garantía, en Uruguay, ¿no? La garantía se concedió una vez que se conoció que Fidel Castro había ordenado a la Dirección General de Inteligencia de Cuba trasladar su sede de México a Uruguay. Estoy hablando 2 días después que el Uruguay recuperó la democracia. El motivo central del cambio era instalar un centro subversivo en Montevideo con un objetivo final en la región sur del continente americano, aplicar directamente la ideología comunista en el gobierno de Chile. Esta vez la compañía, si se identifica la CIA, que tenía mala reputación a nivel del espionaje mundial, no construyó un castillo de naipes, en cambio diseñó una operación de inteligencia encubierta. Bueno, y ahí se relata cómo fue que participaron uruguayos, pero lo que quería llegar era el movimiento de cubanos que ingresaron el 1 de marzo de 1985 a la toma de posesión de Julio María Sanguinetti como presidente de la República. Claro. ¿No? Fueron 42 cubanos que ingresaron al país para la asunción de Sanguinetti como presidente de la República. Entre ellos los reconocidos cantautores cubanos Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Y en la parte final de la información para que se llevara adelante esta operación encubierta en Uruguay, que cuando salió el libro se ve que los medios complacientes no le interesaba esto, porque capaz que tenían que nombrar a Silvio Rodríguez, ¿no? Es lo siguiente. En uno de la recopilación de información fue de la CIA, el Mossad, la CIA de Argentina y el Servicio Secreto de Brasil. Y en el anexo de la información titulado Antecedentes de cubanos operando en Uruguay, establece que el cantautor Silvio Rodríguez está identificado con la inteligencia cubana y funciona como agente propagandístico de la dictadura de Cuba. Sí, y ahora vaya a hacer de vuelta más Sí, propaganda. no, esta es una payasada lo que fue a hacer, a buscar el fusil. Claro, Sí, ya labura desde hace tiempo. Mire, le quería comentar en qué gastan los dineros este gobierno. Dice la ministra, voy a leer un artículo que salió, que está precioso. La ministra de Defensa quiere bajar la buzarda, compró caminadores con tu plata, dice. A estos no les importa nada más que gastar, comprar y disfrutar de la vida a costa de tu plata. De todos nosotros son depredadores zánganos sin vergüenza, dice. El Ministerio de Defensa, ese que habla de transparencia en la gestión, ese que se indignó por las patrulleras de Cardama, ese que dice que hay que cuidar los dineros de los uruguayos, ese mismo que le va a hacer un pleito al gallego, compró para deleite de todos los gordos que hay en la dirección 6 caminadores, ¿vieron eso para hacer gimnasia? Por 574.902 pesos uruguayos. O sea, algo así, más de $12.000. 13.000 más o menos. ¿Cuánto? ¿Qué va? Seis caminadores. ¿Piensa ir a las Olimpiadas? No sé, ministra? pero aparte solo para la dirección de secretaría. No vaya a pensar que se lo van. Yo pensé que se lo iban a mandar, porque en la foto siempre he notado que los de la Marina siempre comen más, porque los vicealmirantes son todos gordopanzones. Vos ves que la aviación está más prolijito, el ejército está más prolijito, los comandantes en jefe estoy hablando, ¿no? Pero te duchan y te masajean. Pará. Los caminadores. Pará que no terminó ahí, porque compraron mancuernas y todo para sacar músculo. Bueno, entonces... Pero ¿cuánto vale una mancuerna? Si la llenás de arena y andan bárbara. La llenás de plomo, si querés, que tienen plomo, porque está el Ministerio de Defensa, algo que sobre, la llenás de plomo, las de plástico que te las venden barata, ¿no? Bueno. Pero ahora, ¿cuál es el lío? ¿Cuánto es que le han aumentado a los uniformados del ejército y eso? Les aumentaron 1.000 pesos para los próximos, repartido en 4 años. Ese es el aumento. Entonces, claro, la calentura que hay con esta gente es brutal. ¿Está?
están todo el mundo, son cavernícolas, más de $13.000 en eso, 574.902 pesos, 6 caminadores y algunas mancuernas. Nada es fácil, como yo siempre digo. Después, ¿qué más tengo? Tengo uno que está genial, las causas que ha generado Don Díaz, el ex fiscal y actualmente prosecretario de la presidencia. No, esta no es la término, este es otro. Esperen un poquito. Acá está. Condenan a Fiscalía a pagar a ex fiscal por acoso moral institucional, traslados afectaron su salud mental y el tribunal confirmó la indemnización de 1.009.000 pesos. Entendiendo que fue trasladado a pesar de que el organismo conocía sus problemas de salud mental y que ella había pedido evitar algunos destinos. Parece que pidió evitarlo, no se los confirmaron y dice así: la Fiscalía General de la Nación fue condenada y deberá indemnizar con casi 1.000.000 de pesos, no más, 1.009.000 pesos, ¿no? A una ex fiscal. La mujer presentó pruebas que demostraron que a pesar de conocer sus afectaciones de salud mental, sus superiores la trasladaron en más de una oportunidad a sectores que agravaban su situación. La resolución fue confirmada por un tribunal luego de que el organismo presentara un recurso de apelación. La exfuncionaria, que trabajó en Fiscalía entre 1990 y 2022, presentó una demanda en la que solicitó la reparación por daños ocasionados por un acto administrativo lesivo, así como una serie de hechos que determinaron la existencia de acoso laboral, según consta en el documento al que accedió el país. Durante más de 26 años cumplió la función en forma destacada, con total dedicación, excelente legajo, sin observaciones. Aseguró su defensa en la demanda. Según detalló, sobre el final de su carrera existieron traslados que afectaron su estado psíquico y emocional. En febrero del 2016, cuando desaparecieron casi en su totalidad las fiscalías letradas en lo civil, donde se desempeñaba, fue trasladada a la órbita penal. La defensa destacó que a pesar de que Fiscalía conocía que la mujer enfrentaba problemas de salud mental, no consideró las consecuencias. Debido a que tuvo que afrontar tareas para las cuales no estaba preparada, comenzó a sufrir ataques de pánico diarios y crisis de depresión profunda. La situación fue comunicada a sus superiores, el fiscal general adjunto Ariel Cancela y al fiscal de corte Jorge Díaz. Sí. Aunque no recibió respuestas, tuvo la posibilidad de ingresar a las fiscalías de violencia doméstica en materia civil, donde cumplió la función pública con normalidad. Sin embargo, por la naturaleza sensible de la materia, solicitó en reiteradas oportunidades su traslado a la Fiscalía de Aduanas, lo que no fue aceptado. En 2018 nuevamente se vio inmersa en la órbita penal y, a pesar de reiterar su petición de ser trasladada a Aduanas, era ignorada por las autoridades. Luego de 2 años de presentar informes psiquiátricos y pruebas de que sufría una depresión severa, finalmente tuvo el destino deseado. Al final se la dieron. Permaneció 2 años cumpliendo funciones sin problemas, pero en agosto del 2020, Fiscalía resolvió nuevamente moverla a la de delitos sexuales, género y violencia doméstica, en la órbita penal. Trabajando allí, llegó incluso a tener una crisis de ansiedad en medio de una audiencia. La Junta Médica de ACE dictaminó que la mujer padecía una afección crónica, sugiriendo su continuidad laboral en la Fiscalía de Aduanas y Hacienda. La situación fue evaluada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el TCA, debido a que la mujer presentó un recurso de nulidad. Finalmente el traslado fue revertido y permaneció en Aduanas y Hacienda hasta su jubilación. En su argumentación ante el juez de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez de las Heras, la mujer dijo nunca haber sido capacitada para el nuevo Código de Proceso Penal, lo que dificultaba su trabajo. Su defensa aseguró que la actitud de las autoridades de Fiscalía encuadra dentro del concepto de mobbing o acoso laboral, que realmente es bullying, ¿no?, como se le llama, pero acá está escrito como mobbing, o acoso laboral. Existió una clara situación de hostigamiento, acoso, persecución y deshumanización, que no puede aceptarse, concluyó. Desde Fiscalía defendieron que no existió ninguna acción, bla, bla, bla. El juez Alejandro Martínez de las Heras consideró que el acoso moral institucional estuvo suficientemente acreditado. Se violaron de manera reiterada, sistemática y continua sus derechos fundamentales como funcionaria pública y como persona, sentenció en un documento al que accedió el diario El País. Además concluyó que no existió motivación para los traslados, lo que se potencia al tener en cuenta el perfil de la entonces fiscal, un elenco de omisiones que indudablemente son claros indicios que evidencian la existencia de una falta de servicio relacionada con una situación de acoso institucional. Y ahí le sigue dando
pero los arruga. Ahora Sí. yo me pregunto, ¿esto lo va a pagar Juan Pueblo, que somos todos nosotros? Me permite que yo le puedo decir quién lo puede pagar. ¿Quién? Lo dice la Constitución de la República. Sí. Artículo 24 dice: el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y en general todo órgano del Estado será civilmente responsable del daño causado a terceros Sí. en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección. Sí. Y el 25 dice: Sí. cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos lo que hubiere pagado en la reparación. Podrá. 2 artículos de la Constitución que no se cumplen. Empezamos Ahora, a sacar. entonces, para que no lo pague Juan Pueblo, la fiscal a cargo Ferrero tiene que actuar contra el fiscal de corte que estaba en ese momento, que es el fiscal, el ex fiscal y ex juez, porque ha hecho bastante carrera, actual prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz. Sí, juez del caso Feldman. Exacto. Ahí está. Ahora, tiene que hacerlo. El tipo va a decir que ya no está más en fiscalía, pero él sigue siendo funcionario público. O sea que perfectamente le pueden descontar. Bueno, Ferrero, sálvenos por lo menos algún pesito Sí, que sí, nos toca pagar de este curro, que lo va a pagar rentas generales, porque fiscalía va a decir no tenemos plata. Entonces, muchachos, hágame el favor por lo menos con un dictamen de un juez, de un magistrado, pues vamos a ser claros, en el Uruguay los jueces son magistrados. Magistrado. Los fiscales son simples funcionarios públicos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, a no ser que el ex fiscal de corte y actual prosecretario de la presidencia tenga un seguro contra mala praxis cuando era funcionario, que lo pague el seguro. Y si no, que lo pague el tipo del sueldo que está cobrando. Así que encantado sería. Si no, que va a pasar en el 99.9% ha sucedido, porque hubo un caso que no, el de ANCAP. Le hicieron pagar por el YOR y no sé qué porquerías más a Sendic Jr. En el gobierno pasado lo corretearon y al terminar pagando. Pero ojo que transaron por Chauche Palitos, no por la que perdió ANCAP, ¿no? Vamos a decir que fue algo para decir algo para dejar contenta a la tribuna. Bueno, acá tienen 1.009.000 pesos que la señora tiene derecho a cobrar y que lo va a terminar pagando Juan Pueblo, o sea, todos nosotros, a excepción de que se aplique el 24 y el 25. Ferrero, usted es la fiscal de corte. Mi caso fue un caso clarísimo, Igual. porque el tribunal dijo que era un error inexcusable Exacto. de la jueza. Y no fueron contra la jueza. Bien. No se va. ¿Recuerdan que hace unas semanas atrás Sí, hubo una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo sí. del entonces presidente de la Cámara de Diputados, diputado Valdomir del MPP, y de la presidenta o vicepresidenta de la República, presidenta del Senado, hablando que habían encontrado unos archivos, unas cajas, ¿no? Sí. Yo le voy a leer otro documento de esas cajas, A ver. que ya fue publicado. Y es una carta de los abuelos maternos de Mariana Zaffaroni al Consejo de Estado, en aquella época un teórico órgano legislativo, reclamando conocer el paradero de su nieta. El pedido fue realizado luego de que un grupo de integrantes del PVP, es decir, que ya sabían, secuestrados en Argentina y traídos clandestinamente a Uruguay, aceptaron un acuerdo con los militares según la cual debían aparecer como un grupo subversivo que invadía el país. Pero la carta dice lo siguiente: Montevideo, 25 de febrero de 1977. Señor presidente de la Comisión de Respeto de los Derechos Individuales, doctor Hamler Reyes. Porque cuando salieron a hablar no sabían que ni Cose ni Valdomir, que en el Consejo de Estado había una comisión de este tipo. Dice: somos 2 abuelos a los cuales les desapareció una nieta de 20 meses en Buenos Aires. La niña Mariana Zaffaroni, argentina, vivía con sus padres, Jorge Zaffaroni y María Emilia Islas de Zaffaroni, estudiantes uruguayos radicados en Buenos Aires y requeridos por las fuerzas conjuntas por actividades gremiales. Las 3 personas fueron sacadas de su domicilio, Venezuela 3328 en Buenos Aires, por desconocidos de particular y armados el día 27 de septiembre del año pasado. Fue cuando en esos días detuvieron a varios miembros del PVP. No los del primer vuelo, sino después, ya había pasado. El llamado primer vuelo es del 24 de julio del
76, pero esto ya había pasado. Todas las gestiones realizadas en la vecina capital para hallar a la niña no tuvieron éxito, lo mismo que las cumplidas a nivel del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional y del Consejo del Niño en nuestro país. Entonces, afirmándonos en uno de los comunicados de las Fuerzas Conjuntas de la República Oriental del Uruguay, que declaraba que dentro de los requeridos había muchos que se autosecuestraban e ingresaban a nuestro país de manera clandestina, siendo capturados por las autoridades y como no fueron dados a conocer al público la totalidad de los nombres, pudieron nuestros hijos hallarse en ese caso. Recuerdan que el comunicado fue leído por Gabazo y había una lista de 62, pero no estaban los 62. Eso. Es por eso, dice la carta, que recurrimos a la comisión que usted preside para obtener noticias que tranquilicen nuestro espíritu por la suerte corrida por nuestra nieta. Sabiendo que este pedido encontrará acogida favorable, saludamos con nuestra consideración más distinguida. Ramón Isla González y María Estergati de Islas. Por suerte, Mariana Zaffaroni fue recuperada muchos años después, cuando Julio María Sanguinetti en su primera administración solicita al gobierno argentino que intente localizar los restos de los niños desaparecidos. Y a partir de ahí, incluso para este caso, el INAU en aquel momento contrató a un detective y de ahí apareció. Apareció. En la Argentina. Sí, en la Argentina. Ya está, porque viste que después dicen, no, los trajeron, podían estar acá, no, en la Argentina. Sí, en la Argentina, y era uno de los militares que integraba la banda de Gordon. Que sí, que la tenía se había quedado con la niña. Sí, exacto. Por suerte apareció viva. Sí. Yo tenía otro temita para titulares nomás. Casmo, el tumor financiero que Uruguay se niega a extirpar. Es un artículo del Bocón. Y dice, el Casmo hoy no es solo una mutualista en crisis, es un tumor institucional que parece imposible de extirpar. Una estructura que consume recursos públicos a un ritmo voraz, mientras el sistema político por temor o por cálculo prefiere el respirador artificial antes que la cirugía necesaria. Y es mucho más largo. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Y le estoy diciendo lo siguiente. Cerró el balance del Casmo. El balance del Casmo del año 2025 son de pérdida 26 millones de dólares de pérdidas y la Comisión Fiscal advierte extrema fragilidad en la situación financiera. La Comisión Fiscal del propio Casmo, ¿no? Recuerden que en el gobierno pasado se le dieron 20 millones de dólares. ¿Está bien? Y ahora ahora perdieron 26. O sea, y no son lo del gobierno pasado, no fueron los primeros 20 millones, ya no, venía. Sí. Cada tanto le tocan 20, si es espantoso. Le teníamos que pagar al Casmo 2 por 3, 20, 30, 40 millones, lo que pero sea. A ver, con 20 millones ya duele el alma. Sí. Ahora, muchachos, llegó a que el tema del sistema de salud está crujiendo y demasiado. Uh-huh. Entonces, el titular que dice el Bocón tiene razón, pero no solo para el Casmo, lo tiene para todas las grandes cantidades de mutualistas que están crujiendo. El Casmo hace más ruido todavía, ¿correcto? Ahora, yo se los explico más fácil. Hay que intervenirla. Yo no estoy pidiendo desplazar a las directivas. Yo digo que el 96%, porque eso lo sé por estadística, de los socios de las mutualistas los paga el FONASA. O sea, la plata es de todos nosotros, siendo activos o jubilados, pero la administra, porque nos las retiene y se las transfiere el Estado. ¿Está bien? No es papá Estado el que lo paga. No, lo pagamos todos nosotros y el agente de retención es el Estado uruguayo que se lo va mandando a cada sociedad médica en la cual estamos inscritos. El 96%, digo. No se podrá poner un directivo en cada comisión directiva de cada sociedad médica para que tenga poder de veto para cuando malgastan los dineros, porque si no que digan que están fundidos. Sí, bueno, hay un partido político metido ahí en el Casmo, ¿no? Desde siempre. No, pero no hay uno solo. Pero, sí, pero ese... No hay uno solo, porque después se juntan otros dos chicos en el sindicalismo. ¿Está? Hay colorados, hay blancos y hay socialistas. Y comunistas, y tupa. Pero a veces ponen el presidente colorado y te ponen el resto de la directiva frentista, porque tienen que suavizar, según el gobierno de turno. ¿Me seguís? Para seguir pidiendo plata. Bueno, muchachos, llegó la hora. Pongan un sistema. El Ministerio de Salud Pública, yo no digo que las desplace las directivas, no. Pero tenés que poner un tipo que tenga
poder de veto, porque nombran gerencias, suben sueldo. ¿Con la plata de quién? Y después te dicen, si no me fundo. A ver, me dio como que imposible. Tengo algunos mensajecitos, no mucho, pero tenemos, a ver. Tenemos el tema de los libros. No me deja los dos de abajo. Este de acá. Sí. Este de acá, cierto. Estuvo muy bien, Don Amodio. Sigue la oferta, que primero tengo que pedirle disculpas a los que nos han comprado. Hay una tanda de los que nos compraron que no les han llegado porque se había complicado el embarque por DAC. Los demás llegaron todos, pero no son muchos, creo que son 2 libros, nomás, 2 o 3 libros, pero esos van a salir mañana, ya está todo solucionado. Tenemos la gran oferta, 2 libros. Conocer la verdad, la historia de mi secuestro de Sergio Molaguero y Más secretos del Partido Comunista del Uruguay, donde están cosas interesantísimas de nuestro amigo Álvaro Alfonso, los 2 por 1.200 pesos. Tienen que mandarnos mensajes al 097-465-465. Está al pie del zócalo de la pantalla, 097-465-465. Y me tienen que poner, quiero el libro. Sí. Quiero los libros por 1.200. Una parte de eso es para el documental. Claro, para el por documental. supuesto. A ver, una parte le corresponde al señor Molaguero, que tenemos muy buen diálogo, y la otra parte es la que estamos usando para el documental. Yo tengo una, como decía el senador Ramar Yude, telegráficamente, el gobierno se dispone a enviar para realizar modificaciones al Código de Proceso Penal. Sí. Que las va a realizar el mismo que... Seguro que claro, el fracasado Jorge Díaz. ¿No? Pero en este caso, nuevamente, el Frente Amplio va a violar la voluntad popular. Porque van a eliminar artículos que se votaron en la ley de urgencia en la administración anterior. Otro golpe de Estado. Otro golpe de Estado, ahí está, pero... Vamos a ver qué legislador en diputado le da el voto, ¿no? Sí. Porque lo necesita. O sea, ellos no tienen mayoría en Cámara de Diputados. No. Yo quiero ver, ¿eh? Acá se ven los pingos en la cancha. Yo sé las cobra todo. Pero no sé para qué hacen consultas populares, levantan firma. Cuando pierden les vuelve. Cuando pierden después las cambian si tienen los votos. No se entiende. La verdad que... Y bueno, por eso estaban enojados con la carta que mandaron los parlamentarios del Parlamento Europeo, por lo mismo. Y bueno, y ahí hay un lío, etiquetas, etcétera, etcétera, que es para comentar otro día. Está bien. Le voy a dar un titular y nos vamos a poner a llorar con él. Coronel retirado argumentó que practicó sexo oral a su hija de 15 años por sexosomnia. Sexosomnia. Como que el tipo se despertaba de noche y no se daba cuenta. Y lo peor no es eso. La fiscalía pidió dejar libre al coronel retirado bajo el argumento de que no estaba consciente de sus conductas. Y lo tuvieron que dejar libre porque al no haber acusación de fiscalía no hay delito. Todos los exámenes que presentó este señor lo hizo exclusivamente por cuenta de él. Él presentó particulares, médicos que dijeron que él tenía insomnio, que se dormía y andaba caminando y tuvo sexo oral, le hizo tener sexo oral hasta que se dio cuenta la criatura y lo dejaron libre. Es rara la justicia uruguaya, ¿no? Yo la tenía que leer porque la verdad que me daba un tiroteo arriba esto, ¿no? No sé si tenemos algo más. No, sí. Lo único, un oyente nos ha hecho llegar un PDF del libro sí. El declive de los dioses, al sí. cual yo le hice muchísima propaganda. Si alguien quiere que se lo enviemos, no tiene más que enviar su pedido al número del programa y yo personalmente se lo remitiré. Sí, o si llega se lo enviamos. ¿Sí? Porque como lo manejo yo, el 097-465-465, pues se lo enviamos directamente. Es por WhatsApp, o sea que ustedes lo van a tener en formato digital, es totalmente gratuito, no le va a costar dinero. Ese es el libro. Es un libro muy extenso, pero muy bueno. 097-465-465. Bueno, pues será hasta el próximo jueves. Nuevamente, gracias por seguirnos y hasta el próximo jueves. Que así sea.
Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.